entusiasma más saber que Dios esté transformando nuestros corazones. Y en especial ahora que viene la Navidad, que vamos a pensar o debemos de pensar en ello, independientemente de si tú crees que tiene un origen pagano o lo que sea, no importa. El asunto es que es una buena oportunidad para meditar en el hecho real, no pagano, sino bíblico, de que Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de los Señores, se encarnó aquí en la tierra en un niño, naciendo en una condición humilde, en una ciudad humilde, en una familia humilde y siendo el libertador de nuestras almas por medio de su sacrificio en la cruz. Eso siempre es importante recordarlo. Y tomamos como pretexto estas fechas cuando la gente puede todavía estar susceptible a recibir este mensaje. Así que vale la pena, insisto, independientemente de si tú crees que su origen fue pagano y todo eso, no me voy a meter en discusiones contigo. Yo tengo mi propia investigación, pero no es problema. Si no quieres en tu casa celebrar la Navidad, no la celebres. Si no quieres poner árbol de Navidad, no lo pongas. No es problema. Si no pones a Santa Claus, mejor, eso sí, mejor no lo pongas. No hagas de la Navidad algo que no es. Pero lo que sí es que debemos entenderlo. Y estamos hablando de cómo Lucas nos narra el origen de todo. Él dice, yo investigué todas las cosas y te narro, oh Teófilo, todas las cosas y desde su origen. Y empieza a narrarnos de la tía y del tío de Jesús. Personajes que en esencia son intrascendentes. El que es trascendente es Juan el Bautista, pero ellos realmente no tienen mucho que ver en esa historia. Y luego hablamos el domingo pasado de la historia de María, y yo decía que María es para muchos la protagonista de la Navidad, solo después de Jesús, pero casi de milagro para algunos, ¿eh? Porque aunque Jesús es la estrella de toda la escena de la Navidad, muchos toman en María la principal protagonista o cuando menos la coprotagonista. Pero hay otra figura que Lucas ni siquiera menciona. No sé si te has fijado en eso, pero Lucas ni siquiera platica de él y que ahí estaba. Lo vemos, pero nadie piensa en él. José. José es el hombre de la postal navideña. Todo el mundo lo ve ahí en la postal, pero ¿quién era José? ¿Qué se sabe de José? ¿Qué onda con este tipo? Básicamente diluido. No sabemos nada de José, no se nos dice nada de él. Después de que Jesús inicia su ministerio o cuando Jesús inicia su ministerio, José no es mencionado en absoluto. No hay nada que sepamos de cierto de él. Algunas historias, algunas tradiciones nos narran algunos detalles acerca de José, pero básicamente José, ¿qué onda? O sea, José nomás aparece en la postal. Es el hombre olvidado. Y, pues, finalmente, ni siquiera era el papá de Jesús. O sea, pues, ¿qué caso tiene hablar de él? Parece que esa fuera la situación, ¿no? Y, ah, a mí me llama muchísimo la atención la historia de José en realidad, porque creo que la historia de José tiene muchas cosas que enseñarnos, más que lo que pudiera él haber dicho, porque también otra de las características de José es que no se nos ha registrado ni una sola palabra de José. ¿Recuerdas María? Te digo que una de las características de su corazón es que ella meditaba en la palabra del Señor, de tal manera que cuando habla, habla cosas bellísimas. La palabra de Dios entretejida con su corazón, sus pensamientos, su gratitud, su alabanza. María tiene un corazón que medita y cuando habla, habla cosas maravillosas. Zacarías, cuando por fin puede hablar, lo que habla es profecía, la palabra del Señor cumplida. Pero José, no sabemos nada. Vamos a leer su historia, la historia de José. Mateo, Lucas ni siquiera lo mencionó. Mateo, él es el que sí lo menciona. Y comenzando en el capítulo 1, el versículo 1 comienza con la genealogía de Jesús. El que Lucas no lo mencione y Mateo sí,
es una función estratégica, que no me voy a meter en ello, pero solo te voy a decir que Mateo está escrito para los judíos, Lucas para los gentiles. Con eso, ahí tienes para iniciar tu estudio, ¿no? Pero esa es la razón por la cual Lucas ni lo menciona, pero Mateo sí. Y Mateo no se enfoca en María, sino en José, porque la historia oficial es la judía. Es la historia que importa porque Él es el Mesías para el pueblo de Israel. Gracias a Dios que por la cabeza dura de ellos también lo es para nosotros. Pero la historia es oficialmente esta. Y ahí viene la genealogía. Todos estos nombres maravillosos que algunos difíciles de pronunciar, algunos no tan memorables, pero ahí viene toda la lista de cómo Dios desde el principio preservó el linaje para que Jesús pudiera nacer, todo lo que tuvo que hacer para que naciera. Pero luego, y bueno, nada más como dato curioso allí en el versículo 17, de manera que todas las generaciones desde Abraham hasta David son 14. Desde David hasta la deportación a Babilonia, 14. Y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo, 14. Mateo notó este asunto muy interesante. 14 es el múltiplo de 7. 7 por 2, 14. Y sabes que 7 significa divino, lo completo, lo que pertenece a Dios. Así que Mateo desde el principio nota esto. Fíjate qué curioso. Se divide en tres partes la genealogía de Jesús. Tres también es el número divino. Y entonces esas tres partes, cada una tiene 14. Es un número divino y Mateo nota eso. Así que cuando tú ves que Jesús nació, no es casualidad, no es un remiendo a la historia, no es, ay, Dios se le había olvidado cómo salvarnos y ahí de último momento manda a Jesús. Todo eso ya estaba planeado desde la fundación del mundo. Así que, y bueno, y no solo desde Abraham, porque oficialmente Mateo comienza con Abraham porque Abraham es el inicio de los judíos. Así que ya te dije de qué se trata. Ok, pero dice el versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. Y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Todo esto aconteció para que se cumpliese lo dicho por el Señor por medio del profeta cuando dijo: He aquí, una virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emanuel, que traducido es Dios con nosotros, la profecía de Isaías 7, ¿no? Y despertando José del sueño, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. ¿Cuántas palabras hay de José en esta narración? Nada. María dice: He aquí la sierva del Señor, hágase conmigo conforme a tu palabra. Y luego engrandece mi alma al Señor porque ha visto, y wow. ¿Y José? No sabemos nada. Seguramente habrá dicho algo, pero no sabemos si le dio like a la instrucción, si le puso okey, o cuando menos le puso una manita. No sabemos nada de José, no sabemos qué haya dicho, no sabemos qué haya pensado, no sabemos cómo fue la situación. Solo podemos intuir y pensar y tratar de ponernos en los zapatos de José, y quiero que hagamos eso hoy. Tratar de ponernos un poquito en los zapatos de José, porque José es ese hombre de la postal, ese que nadie sabe nada de él, ese que es completamente segundo plano, ahí solo es un adorno, es más, hasta el burrito sabanero tiene una canción, pero José no. O sea, José es ese hombre del que nadie habla, pero que sin él la historia de Jesús hubiera sido muy diferente. Claro, hubiera sido, porque Dios no depende de personas, pero la cosa hubiera sido muy diferente. José tiene una historia impresionante que creo que se relaciona con la historia de todos nosotros y que espero que hoy entiendas esto.
Todos nosotros tenemos un llamado semejante al de José. ¿Cuál es la situación? Dice aquí, otra vez, am, versículo 18. El nacimiento de Jesucristo fue así. Estando desposada María, su madre, con José. Ya te dije el domingo pasado lo que significa este desposado. Oficialmente ya eran marido y mujer, pero físicamente no. Faltaba la boda, todavía no podían ni tocarse. Esa era la regla. Para los muchachitos que hoy cuando son novios ya se tocaron todo, ¿no? O sea, no. Antes de casarse, no. Eso es así la instrucción, ¿no? Y dice, antes que se juntasen, se halló que había concebido del Espíritu Santo. ¿Cómo se halló que había concebido del Espíritu Santo? ¿Alguna vez te has preguntado? Una cosa es, una forma es, ya se le notaba. O tal vez todavía no se le notaba, pero ya sabes las mamás o ya sabes las tías o las abuelas, ya tienes la mirada, se te nota en la mirada. Más en aquella época eran así. Ahora, ¿qué implica esto? O sea que se le haya notado, o sea que alguien lo haya sabido, o sea que María le haya dicho a sus papás, o sea que lo que sea, el chisme llegó hasta José. Ese es el problema. No quién se dio cuenta primero, no cómo el chisme llegó hasta José. En una ciudad prácticamente insignificante, pequeña, ya había el rumor. Por supuesto, lo que no se rumoreaba es que el hijo de María era del Espíritu Santo. Eso no pasaba en el rumor. El rumor era, ¿ya viste a María? Mira, muy mojigatita, pero mira. Ese era el chisme. Conoce la historia. Tú, cualquiera que ha estado en un pueblo pequeño, eso es lo que sucede, ¿o no? ¿Ya la viste? ¿Ah? Y José, no, hombre, ya te vieron la cara. Ya te hicieron de chivo los tamales, José. Ujú. Eso es lo que sucede, ¿no? Haya personas malintencionadas o no, la situación nunca es favorable cuando están ahí esperando y cuando para casarse, toda la pureza, todo, porque algo que sí se nos dice tanto de María como de José es que eran justos, personas intachables y de repente esto mancha todo. Y ahora José se encuentra con que tiene que hacer algo. Y la pregunta es, ¿qué tiene que hacer? José no sabe que lo que hay en María es del Espíritu Santo. Solo sabe que él ha sido timado. Eso es lo que él sabe. Él sabe que de alguna forma el plan maravilloso que él tenía con María ya no se va a poder llevar a cabo. Todo su mundo se está derribando. Y además súmale la presión social. Pero hay algo más. Se nos dice que José era justo, ¿verdad? Am, dice el versículo 19, José, su marido, como era justo, esta palabra justo no significa lo que para nosotros significa hoy. Para nosotros justo es que le dan lo mismo a todos, y eso para empezar no es justo. Eso es igualitario, no es lo mismo. Pero en términos bíblicos, justo es alguien que hace las cosas a la manera de Dios. Es alguien que obedece la ley de Dios, cueste lo que cueste. Eso es alguien justo. Justo es alguien que ha entendido, conocido, asimilado toda la ley de Dios y entonces en cada uno de sus tratos, en cada una de sus actividades, busca cómo obedecer a Dios sí o sí. Eso es alguien justo.
Eso es alguien que se conoce en la escritura. Ya recuerdas aquel salmo cuando dice, bueno, hay dos o tres salmos que dicen la misma idea. Señor, ¿quién subirá al monte santo? El limpio de corazón, el justo, el que no ha elevado sus manos. Y dice una serie de cosas de que solo describen a alguien justo. Y aquí la Biblia dice que José era uno de ellos. Este hombre hacía las cosas bien. Este hombre era un hombre celoso de la ley, siempre procurando hacer las cosas bien. El problema es que la ley dice que María debe de ser cuando menos expulsada de la congregación, cuando menos, pero más bien apedreada. ¿Recuerdas en Juan capítulo 8 cuando está Jesús enseñando y llegan unos fariseos, unos escribas, y le dicen, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo del adulterio. Y en la ley, Moisés nos mandó que apedreásemos a tales mujeres. ¿Tú pues qué dices? Eso es lo que José está enfrentando. Él sabe, él es el primero que tiene que arrojar la piedra, porque él es el ofendido. Tiene que hacerlo. Lo dice la ley de Dios. ¿Te imaginas el problema? ¿Te imaginas el problema de José? Probablemente, o casi seguramente, hay desilusión en su corazón. Imagínate, él había visto a María, esa chiquita que probablemente la vio crecer, y ahora sale con esto. Yo que tanto ni la he tocado, y resulta que va y se revuelca con otro. Eso da coraje. ¿Tú no crees que el diablo haya puesto ideas en José? Cuando menos querido, meter ideas en José. ¿No crees que José también era humano y también se le encendía el furor? También tenía ganas de decir, Señor, ¿qué se hace para solucionar esto? Y José está en la encrucijada. ¿Qué hago para solucionar este asunto ofensivo? Fíjate que no solo es una ofensa para José. Si tú lees la escritura y si tú tan solo te remontas a cualquier pueblo pequeño en nuestro país, todavía hay reminiscencias de alguna situación así. Es una deshonra para los padres de María. Es una deshonra. Es una maldición la que les acaba de pasar. Probablemente los padres creyeron o no creyeron que era el Espíritu Santo. La Biblia no nos dice nada acerca de ellos. Y si no nos dice nada acerca de ellos, es porque no eran muy relevantes, que digamos, no fueron tan buenos como José y María, que son llamados justos. Probablemente la desheredaron. Probablemente para mí has muerto. Esa es la clase de cosas que sucede en una familia así. Hay una deshonra en la familia. Por otro lado, si José toma la opción de tomar a María y aceptar a ese niño como suyo, está la deshonra para su familia, porque tampoco está bien visto en este pueblo que el marido ya haya comido la torta, como diríamos acá coloquialmente, antes del recreo, si es que él se echaba la culpa. Si es que él decía, bueno, no, fue mío y perdonen y todo, pues hubiera sido una deshonra para su familia. Si él lo acepta como ajeno, es más deshonra todavía. Tú puedes leer la historia en el libro de Ruth, cuando la moabita Booz dice, ¿sabes qué? Yo te voy a hacer como tú me pides, te voy a desposar. Eso es lo que le dice, básicamente. Pero hay otro. Y llama al otro, fulano, ven acá, oye, aquí están, esta mujer, tienes que tomar esta heredad. Y el otro dice, ah, sí, yo la tomo. Pues, ¿cómo no? Pues si me van a dar más tierra, pues ni modo que no. Pero dice, pero acuérdate que en el momento que tú tomas la tierra, también tienes que tomar a Ruth, la moabita, y tener hijos con ella, pero los hijos no van a ser para ti, sino van a ser del esposo de ella. No, pues así que chiste. No, yo no puedo. Y hay una razón que le da este fulano, pero no sabemos el nombre, solo sabemos que era un fulano. Este fulano dice, eso dañaría mi heredad. Es decir, lo que José y María están enfrentando es la deshonra, están enfrentando maldición.
desde el punto de vista del pueblo, están enfrentando la peor situación de todas. Y José tiene que hacer algo, porque él es el varón cabeza de esa familia que estaba por formarse. Él es el responsable de hacer algo. ¿Qué hacer? Y entonces, por supuesto, José está barajando varias opciones. ¿Qué hago? ¿La acepto como mío? ¿Va a pasar esto? Probablemente, ¿sabes? Yo puedo ver entre líneas que tal vez esa es la razón por la que José y María estaban muy pobres cuando Jesús nació. Salieron sin dote de sus casas, perdieron su heredad, probablemente rechazados por su propia familia. No es muy difícil creer que esto haya pasado, ¿verdad? Es lo lógico que hubiera sucedido. Probablemente por eso es que ellos cuando Jesús nació tuvieron que dar 2 palominos porque no había dinero para más. Pero qué maravilloso es Dios que provee a través de aquellos magos, ¿no? Les dan oro, incienso y mirra, cosas carísimas. Y yo creo que eso sirvió para que ellos se repusieran. Pero el punto acá es que José está tomando esta decisión. Tiene que tomar esa decisión. Versículo 19 otra vez. Dice, José, su marido, como era justo y no quería infamarla, quiso dejarla secretamente. Aquí José está pensando todas las formas de la ley. Y qué curioso, porque en Juan 8, los fariseos, los justos, están buscando cumplir la ley para demostrar que ellos son justos. Pero José lo que quiere es que él es el que va a tomar el disparo, que María salga lo mejor librada posible. Y ahí es donde a mí me parte el corazón, porque lo que José está planeando es eso, tomar él la deshonra, tomar él la burla, tomar él todo con tal de que María sea dejada en paz. Dice, no quiere infamarla, que no haya mala fama de ella, que nadie pueda hablar mal de ella. Él está pensando en eso. Las astucias y las argucias de lo que él está planeando es un asunto legal judío, que hoy la verdad es que no quisiera meterme en eso, pero lo que él está planeando es una genialidad legal judía para poder librar a María y tomar él el disparo y quedarse él con todo el daño. Wow. Eso es alguien que hace algo justo. Porque la ley de Dios, ¿sabes? El Señor Jesucristo mismo nos dice, se resume en 2 cosas. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas, y a tu prójimo como a ti mismo. Ese es el fundamento de la ley. No es qué se debe hacer, cómo se debe hacer. Ahí está escrito y dice punto y coma, sino cómo amo a Dios sin dejar de amar a mi prójimo. Eso es alguien justo. Esa es alguien, una persona que ha entendido que la ley de Dios funciona para que nosotros funcionemos como sociedad y para que nosotros podamos conectarnos con Él. Ese es alguien justo. Es alguien que tiene un corazón que ha entendido. No importa si yo soy dañado, lo que importa es obedecer a Dios, amar a Dios y amar a los demás. Por eso a mí la historia de José me conmueve mucho. Por eso me conmueve que él sea solo el del apostado. Nadie se acuerda de él. Porque en realidad, oficialmente, él tomó el mayor riesgo. Claro, no le quito el mérito a María. Ya hablamos de ella el domingo pasado. Todo lo que yo dije de ella el domingo pasado, aplícalo y multiplícalo si quieres, no tengo problema en ello. De verdad, una gran mujer, mujer de virtud, una cosa excepcional. Pero lo que quiero hacer énfasis es que no olvidemos que hay personas en la historia que no son nombradas, que no son mencionadas, pero que llevan grandes misiones. Y yo creo que eso somos tú y yo hoy.
¿Recuerdas lo que el apóstol Pablo les dice a los corintios? Dice, ya ven hermanos que ustedes, la verdad es que no son muchos famosos, no son muchos ricos, no son muchos, sino que lo vil y lo menospreciado eligió Dios para avergonzar a lo que sí es. Dios nos eligió a nosotros, hermanos, para llevar el regalo más maravilloso de la historia, el mensaje de salvación en Cristo Jesús. Tú y yo, cada uno de los que estamos aquí, hemos sido llamados a eso. Esa es tu labor. Y probablemente cuando tú lo hagas y alguien acepte a Cristo, probablemente alguien ni se va a acordar después de tu nombre. Probablemente tú vas a ser una persona que nadie se da cuenta cuánto bien has hecho a la humanidad hablando de Cristo, haciendo buenas obras. ¿Sabes? No sé si te pasa, pero los que tenemos esos cuadros de graduación y ahí vienen todos los del salón y todo eso, ¿no te ha pasado que de repente dices, ¿este cómo se llamaba? Ya ni me acuerdo. Yo, curiosamente, tengo mala memoria para los nombres, ya saben, pero de mis amigos me acuerdo de sus nombres y sus apellidos. Y de repente, a veces en la foto, ¿cómo se llamaba este? De repente se me vienen rostros, recuerdo de personas que no terminaron la carrera, sino que ahí quedaron. Ah, ya ni me acordaba de esta compañera. Hay personas que pasan desapercibidas completamente. Y tal vez en la eternidad, cuando se vea nuestra foto de graduación, veré a León, allá en la eternidad, ese marco, tú vas a decir, ah, ni me acordaba que ese hermano iba a la iglesia. Pero sabes, hay alguien que sí está notando todas esas cosas. Hay alguien que sí se va a acordar de todo eso. Y esperemos que seamos nosotros aquellos que recibamos esa palabra de que cuando el Señor Jesucristo dice, a que me niegue delante de los hombres, yo también le negaré delante de mi Padre que está en los cielos. Pero a cualquiera que me confiese delante de los hombres, yo también lo confesaré delante de mi Padre que está en los cielos. ¿Entiendes lo que eso significa? Eso significa que cuando tú estés delante de la presencia de Dios, el juez, el rey, el Señor de todo, y te diga, ¿tú quién eres, hijo? ¿Cómo es que llegaste acá? Y Jesús va a decir, es mi amigo, viene conmigo. ¿Recuerdas allá en Juan cuando le dice, vosotros sois mis amigos y hacéis lo que yo ordeno? ¿Habías pensado en eso? Un día Jesús, ojalá que seas tú de aquellos que digan, viene conmigo, es mi amigo. Ah, pásale, pásale. Y entonces no importará si la gente en el mundo te recordó o te olvidó. Entonces será más grandioso en realidad que la gente te haya olvidado. Será más grandioso haber estado dispuesto a no ser tú el protagonista de la historia, porque eso es lo que le pasó a José. José no fue el protagonista de la historia, ni siquiera el segundo, ni siquiera es el coprotagonista. José es el escenario, es así como el árbol uno, ¿no? Que nomás está ahí, no se mueve mucho. José no es el protagonista de la historia, es Jesús. Y muchos de los sufrimientos que tenemos nosotros como seres humanos vienen por la falta de entendimiento de quién es el protagonista de tu historia. Cuando tú vives tu vida, tú vives preocupado por lo que te gusta o lo que te disgusta, lo que te parece bien, lo que te parece mal, lo que te acomoda o lo que te incomoda, lo que tú crees que es bueno o lo que tú crees que es malo, lo que te hacen o lo que te dejan de hacer. Tú vives enfocado en todas estas cosas en lugar de entender que cuando uno acepta a Cristo, no está simplemente aceptando a una parte del menú, te decía la otra vez, como si esto fuera un buffet. Ah, mira, ahora voy a ser cristiano, ya voy a dejar de ser católico, ahora voy a ser cristiano. Cambié, hashtag, ya no soy esto, mi estado ahí ya es otro, mi situación religiosa es otra. Y ese es el cambio de mi vida. No, lo que significa es que ahora tu vida ya no es la protagonista de la historia, tú eres.
el que va a apoyar la historia del protagonista verdadero, Jesús. Eso es aceptar a Cristo como Señor. Y la mayoría de la gente no lo hace. La mayoría de la gente todavía quiere aceptar a Jesús, pero esperar que Jesús bendiga sus planes, esperar que Jesús le dé su paz, esperar que Jesús solucione sus problemas, esperar que Jesús restaure su familia, esperar que Jesús sane sus heridas. Y la gente va a las iglesias. Y si el pastor no predica algo acerca de eso, no funciona mucho. Ay, hay tantos en internet que predican precioso acerca de cómo tú puedes ser sano en el Señor, cómo tú puedes ser un vencedor en el Señor, cómo tú puedes ser feliz, pleno en el Señor. Ah, bueno, con ese pastor sí está bien. Pero aquel que ha entendido cuál es su papel, está dispuesto a hacer lo que José hizo. Y José hizo básicamente lo mismo que después Juan el Bautista diría. Es necesario que él crezca, que yo mengüe. Es necesario. Tu historia, hermano, debería ser una en la cual cada vez tú te veas menos y se vea más Jesús. Ese es el llamado que nosotros tenemos y ese es el llamado de José. José, vas a aceptar a María, ¿ok? Todo el mundo te va a olvidar, ¿ok? Es más, si lo que dicen algunos historiadores es cierto, José murió joven. Antes que Jesús cumpliera unos 30 años, José ya había muerto. ¿Qué clase de vida es esa? Eso no suena muy bonito, ¿verdad? No, mejor vamos a cambiar el mensaje, hermanos. Pero sabes, aquel que está dispuesto a hacerlo, encuentra la más grande de todas las bendiciones. Recibir al Rey, al verdadero Rey, en tu vida y mostrarlo al mundo entero y dejar que Él brille, que la gloria sea de Él, porque Él es el Rey. Y tú eres dichoso en ser parte de esa historia. Ojalá que eso seamos nosotros. Fíjate cómo Él lo hace. Él está pensando, Él está queriendo dejarla secretamente, tiene sus situaciones, sus planes. Versículo 20 dice, y pensando él en esto, he aquí un ángel del Señor le apareció en sueños y le dijo, José, hijo de David, no temas recibir a María tu mujer, porque lo que en ella es engendrado del Espíritu Santo es. ¡Qué cosa tan loca! José tiene un sueño. Mira, Zacarías vio un ángel físicamente en el templo. María vio un ángel físicamente. José ni eso. Un sueño. ¿Y qué tal si el sueño es porque comió muchas quesadillas o algo? Solo un sueño tiene él. De algo imposible. Jamás ejecutado, jamás repetido. Que una mujer conciba sin necesidad de que tenga encuentro con un varón. Imposible. Y José recibe esta instrucción. José, no tengas miedo. María no te hizo de chivo los tamales. Dios es el que puso ese bebé ahí. Ah, ok. Eso responde. No, hombre. No, hombre. ¿Creeríamos nosotros algo así? Sabes, ahí es donde se muestra la justicia de José. Este hombre no es justo solo porque es buena onda, no es el hombre agachado que dice, bueno, pues ya me tocó aquí con Marita, que pues me salió con este detallito, pues yo lo voy a cuidar. No, José no es alguien así. José conoce las escrituras.
Lo que el ángel está diciendo es el cumplimiento de la profecía de Isaías capítulo 7 y entre otras. Y José lo sabe. Así que cuando José recibe esa noticia, es un alivio impresionante, porque yo creo que el pobre José debe haber dicho, ya decía yo que María no era de esas. Ya decía yo que María no podía haber hecho eso. Con razón me sonaba raro. Que ahora ella ha recibido el gran don de Dios de recibir en su vientre la visita del Espíritu Santo para que de allí salga la salvación a las naciones. ¡Wow! Uf, se requiere fe. Se requiere fe. No creo que la mayoría lo haya entendido y todavía creo que la mayoría no lo entiende. Cuando incluso hacen algunos chistes como estos, burlándose de alguien que acepta a una mujer que tiene un hijo de otro. Pero José sí lo entendió. Y qué bueno, qué maravillosa es ese corazón. Luego dice Mateo cuál es la conclusión y por qué todo el fundamento de la profecía. Versículo 24. Y despertando José del sueño, hizo. Y aquí viene la otra característica de José. José es un hombre justo. Busca cumplir la ley de Dios, amando a Dios y amando al prójimo. ¿Cómo? ¿Cómo le hago? ¿Cómo busco la manera de no ofender a Dios y no ofender a nadie? ¿Cómo le hago? Ya te he dicho, pero si a alguien tienes que ofender, asegúrate que no sea a Dios. Eso es así el principio de la justicia. La segunda cosa es que José no es un hombre de palabras, es un hombre de acción. Es un hombre que hace. José no es alguien que necesita brillar, no es alguien que necesita decir y que los demás lo noten. José es alguien que hace, simplemente. Recíbela, hoy la recibo. No dice que hagan una gran boda, dice recíbela. Así que en esencia, básicamente ellos salen por la puerta trasera de la familia. No hay grandes platillos, no hay nada. Él tiene que tomarla y aceptarla como mujer. Ahora dice, hizo como el ángel del Señor le había mandado y recibió a su mujer, pero no la conoció hasta que dio a luz a su hijo primogénito y le puso por nombre Jesús. Ya te dije lo que significa esto, no conocer, no haber tenido intimidad. Por cierto, esto rompe todos aquellos dogmas y malas doctrinas acerca de que María murió virgen. Pues es imposible, no solo desde el punto de vista biológico, sino también espiritual, porque aquí dice, no la conoció hasta que, quiere decir, después sí. Y era lo lógico tanto para José como María, es una bendición poderse conocer el uno al otro porque ese es el propósito del matrimonio y después criar más hijos. Por eso también se nos narra en la escritura que Jesús tenía más hermanos. Es una bendición. Imagínate, pobre María, pobre José, si además de tener una historia trágica, ni siquiera hubieran podido disfrutar de un matrimonio. Oye, eso sí hubiera sido muy trágico. Pero no, Dios les da la bendición, solo que a veces la bendición viene envuelta en espinas. Y para ellos, vaya que espinas. Tenemos aquí a la entrada un rosal y ya creo que va a empezar a florear pronto. Lo podamos, le dimos unos cortes bien horribles y ya está floreando. Pero este rosal es de esos que además de tener las espinas grandes, tiene otras chiquititas. Y cortarlo me costó 2, 3 pinchazos. A veces la bendición, hermano, viene rodeada de cosas terribles, pero es bendición, que no se te olvide. Dios no quiere que vivamos un destino trágico. Dios no quiere que nuestra historia se termine con, "Ay, tuve que aceptar a María". No, la bendición fue haber criado al Hijo de Dios. José es llamado el carpintero, el padre de Jesús. Cuando hablan de Jesús, dicen, ¿no es este el hijo del carpintero? Es decir, en ese momento era más famoso José que Jesús.
Y después en Marcos también Jesús es llamado el carpintero. Quiere decir que la imagen de José como padre se plasmó también en Jesús. José fue un buen padre, hasta donde el Señor le permitió. Él recibió ese mandato, él lo hizo. De aquí en adelante, cuando José toma a María, no sé si te has dado cuenta, pero tú puedes continuar toda la historia, versículo 13, perdón, del capítulo 2. Por cierto, en la visita de los magos, José ni está, ni aparece, no está ahí. Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel, perdóname. Dice aquí el versículo 12, pero siendo avisados por revelación en sueños que no volviesen a Herodes, regresaron a su tierra por otro camino, los reyes, los magos, pues, ¿no? Dice, después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y le dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Otra vez, José no dice nada, simplemente actúa. Y actúa rápido, ni siquiera da chance de que amanezca. Vámonos. No sé si te has dado cuenta, pero si has leído muchas veces la Biblia, probablemente te hayas dado cuenta que esta historia está narrada en Apocalipsis, capítulo 12, desde otra perspectiva, la perspectiva espiritual. Apocalipsis capítulo 12 es una revelación, una imagen, algo que está pasando y Dios pone a Juan esa pantalla increíble, maravillosa, donde le pone esa escena. Y Juan vio esto, apareció en el cielo una gran señal, una mujer vestida del sol con la luna debajo de sus pies y sobre su cabeza una corona de 2 estrellas. Ya te he dicho que esta no es María, esto es Israel, ¿ok? Y estando encinta, clamaba con dolores de parto en la angustia del alumbramiento. También apareció otra señal en el cielo. He aquí un gran dragón escarlata, que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cabezas 7 diademas. No te voy a explicar qué significa, pero lee Daniel 7. Y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo, y las arrojó sobre la tierra. No te voy a explicar, pero lee Apocalipsis 1, para que veas qué son las estrellas. Y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Daniel capítulo 8 al 10. ¿Qué es lo que pasó? Que cuando Jesús nació, el dragón, que más adelante se nos dice claramente es el diablo y Satanás, quería matar a Jesús tan pronto como naciera. Y lo hizo por medio primero de Herodes, pero después lo volvió a intentar muchas veces. Quiso devorarlo. Pero ¿qué sucedió aquí? Eh, Versículo 5. Y ella dio a luz un hijo varón, que regirá, aquí ya habla en el futuro, con vara de hierro a todas las naciones, y su hijo fue, otra vez regresa a la historia, arrebatado para Dios y para su trono. Y la mujer huyó al desierto, donde tiene preparado por Dios para que allí la sustenten por 1260 días. ¿Sabes cuál fue la parte de José en esta historia? Proteger a Jesús y a María. Más adelante, ahí mismo en Apocalipsis 12, se nos mencionan esas alas de águila. José es esas alas, por medio de la cual Dios proveyó salvación para María y para Jesús. Esa es la labor de José, cuidar. José tiene el llamado de cuidar a Jesús. Nosotros no tenemos el llamado de cuidar a Jesús, no podemos cuidar a Jesús. Él es el que nos cuida, ¿verdad? Nosotros no podemos preservar la vida de Jesús. Él es el dador de vida. Él es la vida, la resurrección. Él es el que va a vencer a la muerte. Nosotros no podemos proteger nada de eso, pero ¿sabes qué sí se te ha dado? La historia de Jesús.
Y tú tienes que guardar celosamente la historia de Jesús. Como José, a ti te ha sido encomendado que así como el diablo quiere devorar tan pronto como nazca el Mesías, cuando tú ves y hablas a alguien de Jesús o alguien le ha hablado de Jesús, el diablo busca devorar de inmediato la semilla para que no germine. Y tú y yo, mi amado, hemos sido llamados a proteger esa semilla. ¿Y cómo la vamos a proteger? Obedeciendo a Dios, es decir, siendo justos. ¿Te fijas cómo el corazón de José es el que lo hace elegible? Es el que lo hace que haga cosas excepcionales, no porque Dios lo eligiera a él nada más para ponerlo en la postal, no porque, bueno, pues ya María ya se quiso comprometer con este, bueno, pues ya ni modo, ahí mándenlo. No, es porque él tenía un corazón listo para obedecer a Dios sí o sí. Y eso, hermano, es proteger el evangelio. Porque estamos en una época en la que el evangelio está siendo grandemente criticado, juzgado, puesto en evidencia, ninguneado. El día de ayer acaban de pasar la noticia ya en Sonora, otra vez, porque no es que acaba de pasar ayer, la Suprema Corte allá en Sonora dictaminó que el gobierno ya debe de establecer los derechos para que los niños puedan decidir su sexo sin consentimiento de sus padres. Eso ya había pasado hace 12 meses, hace un año. Ya había pasado allá en Sonora, pero el gobierno no ha hecho nada y ahora la Suprema Corte dice, ya ponle a hacer algo. Y todo eso va en contra de lo que dice la Escritura. El Evangelio está siendo puesto a prueba, ridiculizado de muchas maneras. Y tú y yo somos los que con nuestra justicia, nuestra obediencia a Dios, te lo voy a poner de esta manera, tenemos que mostrarle a la gente, no, hacer la obra de Dios es amarlo a Él y amar a todos los demás. Esa es la manera de proteger el Evangelio. Esa es la manera. ¿Recuerdas allá en Gálatas capítulo 5, que el apóstol Pablo, comenzando en el versículo 16, dice, no, os ruego hermanos, que no satisfagáis los deseos de la carne, andad en el espíritu más bien, ¿no? Dice, los deseos de la carne son adulterio, inmundicia, fornicación, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, iras, contiendas, disensiones, herejías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero luego dice, mas el fruto del espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Y Pablo termina diciendo, contra tales cosas no hay ley. Si tú quieres proteger el evangelio, si tú quieres ser alguien que va a tomar el disparo contra el evangelio, si tú quieres ser alguien que va a ser ridiculizado por todos por ser hijo de Dios, lo que tienes que hacer es dejar que el Espíritu Santo obre en ti y que nadie pueda decir que estás haciendo algo incorrecto. Esa es la manera en la cual la gente podrá ridiculizarte, podrá burlarse de ti, podrá ningunearte, podrá decirte que eres un ignorante, podrá decirte que eres un acarreado, pero cuando necesiten, te van a llamar a ti, ora por mí, tú que estás cerca de Dios. Ese es el momento de proteger el Evangelio y el momento en el cual tú le puedes decir, no soy yo, es el Rey. Es el Rey a quien yo sirvo, el que te puede librar de eso. Y sabes, probablemente serás olvidado, casi seguramente. Probablemente nadie te va a aplaudir. Probablemente tú seas ese que está en la postal, pero nadie se acuerda mucho de los detalles. Probablemente tú vas a ser aquel que sufra el rechazo y tal vez incluso tengas que sufrir pérdida.
Pero si un alma llega al cielo porque tú protegiste el evangelio, el Señor tiene unas palabras para ti. Bien, buen siervo y fiel. Sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. Entra en el gozo de tu Señor. ¿No es eso mejor? ¿No es eso mejor que ser el protagonista de la historia? ¿No es eso mejor que brillar y que el mundo te aplauda y el mundo recuerde quién eres? Y ay, es que el pastor fulano de tal, es que el hermano perengano, oh, es que la hermana sus oraciones. ¿No es mejor que recuerden a Cristo? ¿No es mejor que el que sí te recuerde sea Cristo? Yo creo que esa es la historia. Y la historia debe continuar con muchos Joséses dispuestos a disminuir para que Él sea el que brille, dispuestos a tomar el daño para que otros puedan ser amados por el Señor. Ese es un corazón dispuesto a recibir al Rey. La historia de la Navidad cuenta esto. La historia de la Navidad tiene que ver con esos personajes. La historia de la Navidad sigue viva, porque a través de la historia ha habido muchos Josés. Gente completamente ignorada, desechada por el mundo. Y siempre me conmueve lo que Hebreos 12 dice, de los cuales el mundo no era digno. Ese es el valor que Dios le toma a alguien dispuesto a ser rechazado, dispuesto a ser ninguneado. Ese es el valor que Dios le toma a alguien que está dispuesto a no hablar, sino hacer, tomarse cargo, hacerse cargo de lo que Él se le ha dado. ¿Qué te ha puesto Dios en las manos por hacer? ¿Alguna vez te has preguntado siquiera? ¿Qué es lo que tienes que proteger? ¿Cuál es el llamado que Dios te dio a ti? ¿Cómo vas a hacer que otros sean bendecidos para cumplir así la ley de Dios? ¿Cómo vamos a dejar de pensar en a qué hora Dios hace algo para quitar a toda esta gente mala que hay en el mundo? ¿A qué hora Dios hace justicia porque ya me robaron mi teléfono? ¿A qué hora vamos a dejar de pensar que nosotros somos los protagonistas y empezar a creer que Dios también a ellos los ama, como nos amó a nosotros? ¿Quién habrá de nosotros que vea a alguien tirado y tenga el dolor de decir, necesito hacer algo? En lugar de decir, es un borracho cualquiera y déjalo. ¿Quién habrá de nosotros que en lugar de mostrar benignidad a alguien que con nosotros ha sido agresivo, podamos mostrarle el amor de Cristo? ¿Quién habrá de nosotros que esté dispuesto a aguantar a un marido, a una mujer en casa que no es de Dios, con tal de que nuestros hijos conozcan a Dios? Creo que todos tenemos un llamado de ese tipo, ¿no? De alguna forma, todos hemos sido llamados a ser parte de la historia más grandiosa de todas. Charles Dickens diría, la historia más grande jamás contada. Pero no eres el protagonista, es Jesús. Y ojalá que hoy estés dispuesto a hacerlo. Ojalá que hoy estés empezando a pensar como este hombre. No le hace, no le hace si yo sufro algo. Mi placer, mi bendición será que Jesús brille en mí. Mi bendición será ver que otros vean a Jesús a través de mí. Ese será el más grande premio para mí.
¿Está tu corazón preparado para Jesús? Ya viene la Navidad. ¿Cómo lo vas a celebrar? Ya muchos ya tienen su casa adornada. Ya muchos ya tienen planeadas sus compras. Ya muchos ya tienen planeadas sus vacaciones. Pero has planeado en tu corazón cómo vas a recibir al Rey. ¿Cómo lo vas a mostrar a los demás? ¿No crees que ese sea el plan más importante? Insisto, si estás de acuerdo con la Navidad o no, es irrelevante. Es irrelevante lo que yo opine de la Navidad. Pero cada día, esta es la decisión que tienes que tomar. Y es un buen pretexto esta fecha. Así que, ¿por qué no nos preparamos para eso? ¿Estarás dispuesto a hacer como Zacarías, que cuando hablas alabas al Señor? ¿Estarás dispuesto a ser como María, que dice: "He aquí la sierva del Señor"? ¿Estarás dispuesto a ser como José, que sin palabras obedeces, haces y tomas el daño? ¿Por qué no nos comprometemos hoy con el Señor? ¿Por qué no hoy, entendiendo esto, que esto es recibir al Rey? ¿Por qué no le dices: Señor, yo te recibo como mi Rey? Tú eres el Rey de mi vida. ¿Será que quieres hacerlo? Cierra tus ojos, hijo, por favor. Y pregúntale al Señor: ¿qué quieres que yo haga? La primera respuesta que Dios te puede dar, a José no se la tuvo que dar porque ya era una realidad. Lo primero que Dios quiere que seas es que seas justo, obediente a Dios. A José ya no se le dijo porque ya lo era. Tú y yo sí tenemos que ser recordados. Lo primero que tienes que hacer, sé justo. Haz bien las cosas. En tu escuela, en tu trabajo, en tu familia, tus tratos, tus relaciones. Haz bien las cosas. Es lo primero que tienes que hacer. Si tienes que sufrir un daño por hacer bien las cosas, tómalo. Toma el daño. Recíbelo heroicamente. Con tal de que el nombre de Dios no sea blasfemado. Es lo primero que tienes que hacer. Y si hay algo en tu vida que no ha sido justo, que no fuiste correcto en todas las cosas que has hecho hasta ahora, puedes pedir perdón a Dios y Él te perdonará, porque Él es justo. Él te perdonará. Pero ahora pídele una oportunidad. Dile: Señor, creo en tu perdón. Y si tú ya me has perdonado, por medio de la sangre de Jesús, hoy soy declarado una vez más, o por primera vez, justo. ¿Qué quieres que yo haga? Y la segunda respuesta será: cuida del Evangelio. Proclámalo. Proclama la historia de Jesús. Enséñalo a todos. Y no dejes que se pierda. ¿Te puedo encargar eso?
¿Serás alguien confiable para esa misión? El Señor lo sabe, pero tú puedes desearlo y pedirlo. Señor, en esta hora que estamos delante de ti, tú sabes, Padre, lo que sentimos. Al mismo José le tuviste que decir, no tengas miedo. Seguramente él tenía miedo. Tú sabes que nosotros, cuando se trata de servirte, empezamos a temer por no saber cómo, por dónde empezar, no saber qué hacer, cómo decir. No sabemos tantas cosas, oh Señor. Y eso nos da miedo. Tú lo sabes, Padre. Pero hoy queremos ser como José. En lugar de hablar y decir y prometer, simplemente hacer. Ser los hombres y las mujeres que tenemos que ser. Comprometernos con la verdad, con la justicia, con tu palabra. Simplemente hacer el bien a todos, porque a todos los amamos como Jesús nos amó a nosotros. Hacer las cosas bien de tal manera que tú salgas honrado y glorificado, aunque nosotros seamos tenidos en menos. Hoy, Padre, queremos comprometernos contigo a que tú encargues en nosotros este mensaje tan precioso. Que cada uno pueda decirte, déjamelo a mí, yo me hago cargo. Tú solo guíame y dime por dónde voy. Padre, que tú puedas tomar nuestras vidas en nuestras manos para que en aquel día en que nadie se acordará de nosotros, tu Hijo Jesucristo diga, es mi amigo, Él viene conmigo. Y tú nos puedas decir, bien, buen siervo y fiel. Que cada uno de nosotros sea hallado fiel, Señor. Que cada uno de nosotros, al mirarnos allá en aquella postal celestial, sí podamos acordarnos los unos de los otros de las cosas que hicimos en tu nombre, de las cosas que pudimos proclamar. Que podamos acordarnos también de aquellos que nos trajeron tu palabra. Que podamos no olvidarlos. Ser agradecidos, pero también compartidos. Líbranos de querer hacer nuestra propia justicia como aquellos fariseos. Porque nosotros tenemos nuestras propias ideas de qué es lo que se debe hacer y qué es lo que no se debe hacer, de cómo el mundo se solucionaría, de qué partido debe de gobernar, de qué ideología debe de regir, de qué... Nosotros queremos hacer nuestros propios planes. Pero líbranos, oh Señor, de ser alguien que esté ejecutando sus planes y mejor, guíanos a proteger el evangelio puro, sin mancha. A ser hombres, mujeres de virtud que muestran a Jesucristo todos los días, a todas horas. Bendice a cada uno de los que estamos aquí, Señor, porque sin duda la tarea es difícil y hay daño por delante, pero también hay la más grande bendición de todas, hacer tu obra. Ayúdanos a mirarlo como el más alto y preciado tesoro, para que junto con el apóstol Pablo podamos decir, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Pues que Dios te bendiga, que Dios te dé la bendición de poder ser parte de ese plan.